Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad nos toca desarrollar en la semana 9 el tema número 01 de la tarea académica 1, en la cual tocaremos el positivismo excluyente, incluyente y crítico de tanto de Kelsen, de Hart, de Ferrajoli y Ross respectivamente, para lo cual nuestros compañeros van a conceptualizar uno por uno cada uno de esos temas y comenzamos con el primero. Adelante, compañero. Vamos a hablar sobre el positivismo incluyente o metodológico de Hart. En este enfoque se reconoce la importancia de las normas legales, pero no las consideramos como las únicas fuentes de legalidad. Hart argumenta en su teoría que si bien es cierto las normas legales tienen un origen legal, también se debe de tener en cuenta su estructura y el contexto legal en el que suceden las cosas, ¿no? Esta teoría tiene una característica principal, que es la flexibilidad. Hart sostiene que dentro de un sistema legal existen reglas fundamentales para establecer criterios legales. Y en caso si no existiera estas normas completas, pues Hart pone ciertas disposiciones para vincularlas. Estas disposiciones pues pueden ser disposiciones de contexto legal o de cómo se plantean los casos. Ahora, si estas cuestiones son vinculantes a la norma legal, pues entonces se procede a aplicar la metodología de Hart. En el contexto de la justicia peruana, de la jurisprudencia peruana, ¿no? Vemos que los jueces están aplicando estas teorías. Y estas teorías sirven pues para interpretar y aplicar las leyes de una manera más flexible. Consideran factores como la intervención del legislador y también la evolución de las normas en la sociedad peruana. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir esta teoría? Que Hart lo pone flexible. Si no existe, si no está completa la ley, se pueden usar diferentes criterios para tapar este vacío legal. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias por el pase. Continuando con la exposición, el realismo jurídico del filósofo Alf Ross, quien para empezar plasma las normas jurídicas ejemplificándolas como las normas de ajedrez, que sirve como un esquema de interpretación para un conjunto de actos sociales que vendría a ser el derecho en acción. De igual forma, se acepta todo este conjunto de actos como un todo coherente de significado y motivación que permite predecirlo dentro de ciertos límites y parámetros. En el realismo jurídico de Ross destaca la influencia del contexto social y político en aplicación del derecho y la interacción entre la ley y la moral. Y en este caso en específico, el realismo jurídico de Ross se hizo evidente en la forma en que el Tribunal Constitucional abordó la complejidad de esta situación. Reconoció la aplicación de la ley que tenía que ser completamente objetiva y que tenía que ceñirse a lo establecido por la Constitución y respetar los parámetros y controles estipulados en la misma. A continuación doy pase a mi compañero. Muy bien, gracias, compañero. Siguiendo con la exposición, el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, eh, desarrollado, ¿no? Representa un enfoque que cuestiona y critica los fundamentos del positivismo tradicional en la teoría jurídica. Este enfoque se basa en una serie de principios y ofrece críticas al positivismo tradicional en varias dimensiones. Pues uno de los principios fundamentales del positivismo crítico de Ferrajoli es la idea de que el derecho no puede ser comprendido sin tener en cuenta los valores y derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, este enfoque aboga por la incorporación de consideraciones éticas y morales en la interpretación y aplicación de las normas legales. Esto contrasta con el positivismo excluyente de Kelsen,
que sostiene que la moral y la ética deben excluirse del ámbito legal. Desde mi punto de vista crítico, el positivismo crítico de Ferrajoli desafía la rigidez del positivismo tradicional al reconocer la importancia de los derechos fundamentales y la justicia en la interpretación de la legalidad. Al hacerlo, ofrece una perspectiva más inclusiva y humanista en la teoría jurídica. Un ejemplo, pues tenemos muy relevante, ¿no?, de la aplicación del positivismo crítico de Ferrajoli en el contexto peruano se puede observar en la jurisprudencia relacionada con los derechos de las personas LGBTQ+ en Perú. Como en muchos otros lugares, la comunidad LGBTQ+ ha luchado por la igualdad de derechos y el reconocimiento de sus relaciones en el ámbito legal. Doy pase al siguiente, compañero. Bueno, me toca a mí hablar sobre el positivismo de Hans Kelsen. La teoría pura del derecho es una teoría de derecho positivo donde Hans Kelsen consideraba que el objeto de su teoría no era el de explicar un modo de aplicar la teoría a la práctica. Se denomina pura debido a que Hans Kelsen se intenta constituir una ciencia que tenga como único objeto al derecho e ignore todo lo que no representa estrictamente a su definición. De esta manera desea eliminar por completo del derecho todo elemento ajeno o extraño que fueron agregados siglos atrás a la ciencia pura, a la ciencia jurídica, como por ejemplo la psicología, la moral, la biología, la teología y ciertos conceptos que no tienen nada que ver con una ciencia netamente jurídicamente pura. Ahora ya hemos hablado de los diferentes conceptos del positivismo de los autores ya dichos. Ahora pasamos con nuestro compañero, nos va a explicar un análisis de un caso real. Adelante, compañero. Prosiguiendo con la exposición, el caso específico es la sentencia número 918-2021 del Tribunal Constitucional. En este caso, el Colegio de Abogados de Ayacucho, el Santa, Lambayeque, han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución legislativa 021-2020 del Congreso de la República, ¿no? Los colegios alegan que la resolución legislativa, la 021, vulnera de forma el artículo 94 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, contraviene el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República al haber aprobado una cuarta legislación en una votación simple. Ellos señalan que la exoneración de la votación por una cuarta legislatura vulnera de manera indirecta nuestra Constitución y además el reglamento del Congreso de la República. En relación al cuestionamiento de fondo, refieren ellos que la norma sometida a control infringe los principios de deliberación y rigidez constitucional que subyacen a una interpretación sistémica de lo expuesto ya en el artículo 90, en el 134, en el 135, en el 136 y en el 206 de nuestra Constitución Política, además de vulnerar los artículos 47 y 48 del mismo Congreso de la República. Los demandantes indican que el Congreso aprobó la resolución legislativa, la 001-2020 del Congreso de la República, en cuyo artículo 1 se incorpora una tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso de la República, regulando una cuarta legislatura en un periodo anual. Este periodo es el periodo congresal 2016 y 2021, ¿no? El Tribunal Constitucional dice lo siguiente, que es el Estado encarnado en el Tribunal Constitucional quien debe de ejercer el control y la regulación de estas legislaturas, ¿no? Ya que el Congreso dice ser la autoridad máxima y que suponían que el Tribunal Constitucional no los podía controlar o regular, ¿no? Por las razones ya expuestas, indican que el Parlamento tiene serias limitaciones de hacer una cuarta legislatura en un periodo anual y aprobar esta legislatura en una sola votación cuando su reglamento y la Constitución dispone que debe de ser en una votación doble, ¿no? Entonces, está claro que hay una demanda, que hay una inconstitucionalidad y que ha sido presentada esta
por los colegios ya antes mencionados, que es el de Ayacucho, es el Lambayeque y es la del Santa, ¿no? Entonces ellos quisieron aprobar una cuarta legislación, como se dice, a caballazo limpio. Y para ello, un poco le vamos a dar el paso a nuestro compañero Carlos para que reflexione sobre el tema de Hans Kelsen. Bueno, compañero profesor, como para terminar la exposición, quería resaltar el análisis del caso real, por qué lo enlazamos con el positivismo de Hans Kelsen. Recordemos que el Pleno del Congreso, como dice el compañero, aprobó una cuarta legislatura adicional para discutir reformas constitucionales como la bicameralidad, la cuestión de confianza, entre otras. Esa cuestión de confianza era el tema en debate principal para el Perú en ese momento. Tal vez el Perú necesitaba sacar al presidente en ese momento por cuestiones morales, pero lastimosamente, según el positivismo de Hans Kelsen, debe de apartarse de todo lo que no es relacionado al derecho, y la cuestión moral es uno de ellos. Así que tenía que aplicarse la ley pura como corresponde y no dejar el Tribunal Constitucional que se vulneren tantas leyes como derechos. Por eso es que hemos optado por ese análisis de ese caso real y lo enlazamos con el positivismo de Hans Kelsen. Muchas gracias, profesor. Esta es nuestra exposición. Los alumnos aquí presentes expusimos y hemos trabajado en referente a ese tema. Gracias.